En Brasil, este país sudamericano, concluyó la reunión de los BRICS y hay lecturas interesantes en lo político y en lo económico. Pretenden abrir su economía y así evitar el proteccionismo. Ahí reunidos los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica llegaron a acuerdos relevantes que bien vale la pena conocer. Quédate para saber todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Una expectativa mundial generó la cumbre de los BRICS realizada en Brasil los días 13 y 14 de noviembre. Hay resolutivos interesantes, pero también hay lecturas que bien vale la pena considerar. En el contexto internacional, desde luego que por el tema de la economía global, esta reunión de los líderes de China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica generaron expectativas, sobre todo por el planteamiento que pudieran hacerle a la comunidad mundial en el tema de lo económico. Vayamos a lo que se está dando a conocer, estos contextos que vale la pena tenerlos para ir conociendo cómo está el engranaje global en términos de lo económico, pero en donde también tiene que ver mucho el posicionamiento político y estas naciones, desde luego que tienen una fuerte incidencia en la economía global. La cumbre de los BRICS evidencia la falta de cohesión de los emergentes. Este fue un primer planteamiento que se hizo de la forma en cómo llegaron los líderes de estas naciones a la reunión en Brasil. Los líderes de China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica se reunieron en Brasilia sin una agenda común más allá de proveer el comercio. La foto, obviamente interesante, donde aparecen pues cada uno de los líderes de estas cinco naciones y la visita obviamente de Putin, el pues presidente de Rusia, que generó mucha expectativa, así como también la visita del presidente chino Xi Jinping. Los BRICS, el bloque de las principales economías emergentes, languidece. Esto que da a conocer el país es un punto obviamente interesante para la comunidad internacional. Dice languidece, lastrado por el frenazo económico y la disparidad de intereses entre sus cinco miembros. Las conclusiones de la cumbre que ha reunido en Brasilia durante 2 días a los presidentes chino Xi Jinping, al ruso Vladimir Putin, al brasileño Jair Bolsonaro, al sudafricano Cyril Ramaphosa y al indio Narendra Modi, evidencian la falta de cohesión de un grupo que nació a lomos de su potencia económica y que no ha logrado, según esto, desarrollar una agenda común de largo recorrido ni elevar la presencia de los emergentes en las instituciones internacionales a niveles acordes con su peso económico. Es interesante conocer este escenario porque nos da una pauta del contexto económico global. A la pérdida del empuje del bloque en los últimos tiempos se suma el giro que ha dado su anfitrión, por ejemplo, Brasil. Jair Bolsonaro, que se ha alejado de la tradicional diplomacia multilateral brasileña para sellar una alianza nacional populista con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los adversarios políticos y también económicos de Rusia y de China. De hecho, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, no mostró interés de convertir esa cumbre en una plataforma de liderazgo regional. De hecho, las discrepancias que tiene sobre Venezuela, si debía estar representada o por quién, derivaron en la decisión de no convocar la cumbre de líderes regionales que suele acompañar a los encuentros de los BRICS. El actual gobierno brasileño prefiere las relaciones bilaterales, como dejó claro en la víspera el presidente Bolsonaro cuando cortejó abiertamente a China y quiso distinguirla del resto de los emergentes. Para Bolsonaro, los BRICS son algo de la época de Lula da Silva, su gran antagonista. La política externa brasileña tiene los ojos puestos en el mundo, pero primero Brasil. Así es como lo afirmó el presidente para disipar las dudas que pudiera haber.
En este contexto, Bolsonaro ha recibido en la capital brasileña a otros 4 mandatarios con los que comparte cargo, género y edad, todos sexagenarios. El brasileño definió la primera gran cumbre internacional de la que es anfitrión como una especie de reunión de viejos amigos. Juntos gobiernan países que suponen un tercio de la economía mundial y un 40% de la población, pero en pocos asuntos de relevancia están de acuerdo o tienen aspiraciones comunes. Al margen de llamamientos genéricos a estrechar la cooperación comercial entre sus países y defender el multilateralismo, los discursos de los líderes han reflejado las urgencias domésticas de cada uno de ellos. La declaración final, esto es interesante, no incluye ninguna referencia a las crisis que tienen tan agitado al continente latinoamericano. Las negociaciones prefirieron evitar los asuntos en los que las divergencias son mayores que las convergencias, ni palabras sobre Venezuela, en la que China y Rusia apoyan al régimen de Nicolás Maduro, que Brasil quisiera ver sustituido por Juan Guaidó. Tampoco mencionaron la situación incierta de Bolivia, aunque Putin se ha sumado a Bolsonaro en el reconocimiento de la nueva presidenta interina, ni aparece en Chile o la Amazonía. El documento menciona, en cambio, los conflictos de Siria, Yemen o la desnuclearización de la península de Corea. Los negociadores brasileños han explicado que obedece a que estos últimos son conflictos de envergadura global, obviando las consecuencias regionales y mundiales, por ejemplo, el del éxodo venezolano con sus más de 4 millones de refugiados repartidos por buena parte del planeta. La situación de la embajada venezolana, donde la víspera entraron afines a Guaidó y volvió a la normalidad la noche del miércoles cuando abandonaron el edificio tras un incidente que pilló al gobierno por sorpresa. Xi, el presidente chino, criticó en Brasilia que el creciente proteccionismo está llevando a la desaceleración de la economía mundial. El mandatario se refería a la batalla que libra con Estados Unidos y en la que el brasileño tampoco quiere decantarse. Obviamente esto lo ha señalado así, yo no estoy metido en esa guerra comercial, Brasil comercia con todos, recalcó el pasado miércoles, pero el año próximo, cuando se subasta el espectro para la tecnología 5G, China podrá participar en el concurso. Putin se ha referido reiteradamente a la necesidad de que la economía se despegue para mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades. Inquieto quizá ante las imágenes que llegan de Chile, donde el descontento con la desigualdad ha derivado en un inesperado estallido de violentas protestas. Solo el primer ministro Narendra Modi apremió a sus socios a implicarse de lleno con los BRICS y en su discurso, que más bien parecía el de un líder empresarial, le instó a ponerse metas más ambiciosas, a identificar prioridades y a ponerse plazos y objetivos a cumplir. Una de las principales aportaciones de Brasil al documento final es, según uno de los negociadores, la referencia a la protección de las minorías religiosas en la guerra de Siria, un guiño a los cristianos evangélicos, que son una importante base electoral de Bolsonaro. Y bueno, el Pacto de París y la soberanía, en las conclusiones difundidas antes del almuerzo con el que ha terminado la cumbre, destaca el compromiso de los BRICS de aplicar lo firmado en el Pacto de París contra el cambio climático, una postura relevante después de que Estados Unidos abandonara el pacto. Los BRICS también hacen un llamamiento a los países desarrollados para que respalden con ayuda financiera, tecnológica y de capacitación a los países en desarrollo. En fin, algo que también se mencionó ahí es que Brasil ha logrado incluir en el documento una mención respecto a la soberanía nacional en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. Es una referencia a la polémica suscitada este verano por los incendios de la Amazonía, que se convirtieron en uno de los asuntos estrella del G7 organizado por el presidente francés Emmanuel Macron y al misterioso derrame de petróleo que ha afectado a más de 100 playas brasileñas desde septiembre. Y bueno, en otro de los escenarios, los BRICS apuntan a abrir su economía y evitar el proteccionismo. Pues aquí vemos la fotografía, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
reacciona junto al presidente de China, Xi Jinping, mientras emiten una declaración conjunta después de una reunión bilateral durante la cumbre de BRICS en Brasilia, en Brasil. Queremos abrir nuestra economía, aumentar nuestras exportaciones, importaciones y crear un ambiente favorable a los negocios en nuestro país. La idea expresada en mandarín vino del presidente chino Xi Jinping y fue reiterada por los otros 4 jefes de Estado de los BRICS durante la clausura del Foro Empresarial en Brasilia. El país, gobernado con mano de hierro por el Partido Comunista, confirmó su decisión de adoptar el mantra de la Escuela de Chicago de Milton Friedman y George Stigl, el liberalismo económico como respuesta a los desafíos globales. Más aún, de acuerdo con Xi Jinping, el proteccionismo amenaza hoy al comercio y a las inversiones internacionales y es eso lo que lleva a la desaceleración global. En ese contexto, el presidente chino se presentó como un salvador al decir, amigos, el desarrollo de la China constituye una oportunidad para todo el mundo. Las inversiones externas de nuestro país en 2018 ascendieron a 143 mil millones de dólares. Tenemos que discutir buenas sugerencias para derribar las barreras comerciales. Ese lenguaje encajó con exactitud dentro del universo de ideas económicas del ministro de Economía brasileño Paul Guedes, un autorreconocido Chicago Boy, el colaborador de Jair Bolsonaro que tiene la máxima confianza de su jefe, se deslumbró al punto de fomentar un área libre de comercio entre Brasil y China. Pues así las cosas, esto es lo más destacado de lo que se dio en ese encuentro. Vemos aquí la fotografía donde están pues los líderes del BRICS. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo.